Hechos capítulo 21 y 22. El capítulo 21 nos habla de dos cosas. El viaje que Pablo hace a Jerusalén. En ese viaje a Jerusalén, en ese trayecto a Jerusalén, Pablo fue avisado por Dios de lo que le iba a pasar. Vemos en el verso 10, si quiere, busca el verso 10, Hechos 21:10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quienes este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Dios le estaba avisando a Pablo para prepararlo, lo que iba a pasar. Era necesario que Pablo fuera a Jerusalén por varias razones, ¿no? Pero una de ellas era testificarle a los judíos y poder ir a Roma a testificarle al mismo César o a las autoridades romanas. Dios lo iba a permitir porque él quería que fuera a testificar y predicar el evangelio. Y aquí el Espíritu Santo le está avisando lo que viene, pero no le está prohibiendo. Los que querían que no fuera eran los hermanos, dice el verso 12, 21:12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Este ruego no fue de Dios, sino fue la interpretación de ellos por amor a Pablo, de que hoy te van a hacer eso, no subas. Pero el Espíritu Santo estaba preparando a Pablo para lo que venía. Muchas veces Dios nos muestra lo que viene no para que lo evitemos, sino para prepararnos, ¿verdad? Bueno, también en el capítulo 21 se nos habla del arresto de Pablo en el templo. Esta profecía se cumple. Él llega a Jerusalén. Recordemos que Pablo era un judío que guardaba la ley judaica y se hizo cristiano. A estos se les llamó cristiano, judío mesiánico. A eso se les llamó así porque eran cristianos, pero ahora eran cristianos y eran judíos y ahora seguían la ley, pero ya no con la fe en que la ley los iba a salvar. Ya no tomaban las reglas ceremoniales con el fin de ser salvos. Ellos creían que Jesús los hacía salvos. Pero recuerden ustedes que el judaísmo también tiene que ver con la cultura. Era parte de su cultura, ¿no? Es como un mexicano que se convierte a Cristo, ¿no? Pues no va a dejar de comer tacos, ¿verdad? Porque es parte de la cultura, es parte de la cultura mexicana. Igualmente, muchas de estas ritos ceremoniales eran parte de la cultura judía, no para ser salvos, pero ellos eran judíos. Así que vaya al verso 21. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Había un grupo de cristianos judíos que habían inventado que Pablo estaba en contra de la ley de Moisés. No era así. Él nunca prohibió la ley de Moisés a los judíos. Los judíos cristianos la siguieron practicando las leyes ceremoniales. Repito, insisto, ya no como una fe en ellas, en esas obras, sino porque eran judíos. ¿A quienes no se les pedía que siguieran las leyes ceremoniales? A los gentiles. Si ustedes ven en el verso 25, Hechos 21:25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado, a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces, está muy claro, hermanos. Los primeros judíos cristianos continuaron llevando las leyes ceremoniales. Los primeros cristianos gentiles ya no. Ahora, ¿qué hicieron para poder convencer a este grupo de cristianos judíos que Pablo no estaba en contra de la ley para los judíos? ¿Qué hicieron? Bueno, le propusieron en el verso 23. Haz pues esto que te decimos, que hay entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir obligación de cumplir voto. Sí, ahí está, el voto de agradecimiento. Acuérdense que los sacrificios que se presentaban en el templo
no todos eran solo para salvación o expiación de pecados. Había algunos sacrificios de gratitud. A eso se están refiriendo. Entonces le proponen a Pablo que tome a 4 hombres, entre al templo, se purifique, lleven a cabo toda la ceremonia, ¿no? Para que se den cuenta estos judíos que habían inventado que Pablo estaba en contra de la ley de Moisés, que se dieran cuenta que no era así. Pablo toma ese consejo, toma esa indicación, lo hace, pero no salió nada bien. Ustedes ya lo va a leer ahí, que lo apresan, lo golpean, lo querían matar y finalmente Pablo es salvado, ¿verdad? Por los soldados romanos. Él se defiende ante el pueblo, de los versos 37 en adelante, él se defiende, cuenta su testimonio. Ahí llegamos al capítulo 22, vaya al capítulo 22. Dice el verso 1, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Él se defiende de todas estas acusaciones y les cuenta su testimonio. Usted lo va a ver, verso 6 en adelante, ahí está su testimonio. Pero en el verso 21, vaya al verso 21, vamos en el capítulo 22, ahí se detiene todo. Ahí se echó a perder todo. 21, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Cuando los judíos escucharon decir la palabra gentiles, se alborotaron de nuevo. Ellos decían, ¿cómo con los gentiles? Ellos nos ven todavía, a los que no son judíos, nos ven como algo menor y en ese tiempo algo despreciable. ¿Cómo que Dios va a salvar a los gentiles? Y no, es para nosotros los judíos. Y se hizo un gran alboroto, otra vez quisieron matarlo. Y bueno, hasta ahí queda el capítulo 22. Esta es la historia de Pablo, como es apresado, luego llevado a Roma, pero ahí llega el capítulo 22. Dios les bendiga, hermanos.